Formas de onda en electroterapia para analizar en osciloscopio las corrientes de alto voltaje TENS y ENS. Comenzamos por desplazarnos hasta donde pone HV, que es alto voltaje, y vamos a entrar en alto voltaje. La primera opción es cambio de polaridad, que podemos cambiarla o no si las ondas son monofásicas, pero si nos fijamos en las opciones de bifásicas desaparece el cambio de polaridad. Luego tenemos un cambio de tiempo del pulso. Tenemos después una opción de elegir entre burst o no burst. Si hay burst hay una frecuencia, si no tenemos burst no hay frecuencia. Y luego la opción de trabajar en barridos de frecuencia o en una frecuencia fija, que ya lo iremos viendo esto, ¿no? Hay en 2 o 3 barridos de frecuencia o una frecuencia fija. El tiempo de sesión, bueno, para hacer pruebas de este tipo yo siempre pongo el máximo tiempo posible para evitar que nos quedemos a medias. Luego tenemos una opción muy importante porque en este tipo de corrientes se usa mucho el trabajar en voltaje constante o en corriente constante. Conviene poner atención a estas dos formas de trabajo porque en este tipo de corrientes se utiliza mucho el voltaje constante y es importante ver cómo al lado de la intensidad aparece la opción CV. Analizando corrientes de alto voltaje sobre resistencia óhmica pura, 400 microsegundos de pulso y 100 hercios de frecuencia fija. Estamos utilizando para ver esta corriente el osciloscopio con los dos canales. El canal A los hemos ajustado al rango de 20 voltios, más o menos 20 voltios. El canal B, el canal de la intensidad, a 200 milivoltios. Hemos puesto el rubí del canal A y muy importante cómo ajustar, como los pulsos son de 400 microsegundos, pues vemos, si ponemos 500 microsegundos por división horizontal, pues es un buen valor. Si ponemos un milisegundo, vemos que salen más estrechitos. 500 microsegundos es buen valor para verlo. Entonces, la onda superior es la onda de voltaje y la onda inferior es la onda de intensidad. ¿Qué nos llama la atención de esta corriente? Lo primero, vamos a aclarar lo siguiente. Yo suelo llamar alto voltaje a todas estas corrientes formadas por pulsos muy pequeños, por debajo de un milisegundo, por debajo incluso de 500 microsegundos o 0,5 milisegundos. ¿Y por qué les llamo yo de alto voltaje? Pues porque para conseguir en el paciente estímulo sensitivo o estímulo motor, nos obliga a girar mucho el mando de intensidad, es decir, a elevar mucho los valores de voltaje. Entonces, todas estas corrientes que hay que aplicar, mucha energía de pico, pero que luego la eficaz se queda en poco porque los pulsos son muy estrechitos, pues yo a todos ellos les denomino como de alto voltaje, tanto a las corrientes que forman los TENS, los ENS, como estas específicas. Pero hay escuelas que denominan corrientes de alto voltaje explícitamente a esta, es decir, a una corriente que está formada por un doble pulso, por dos pulsos triangulares. Uno inmediatamente es seguido de otro. Dos pulsos unidos. Aquí tenemos una corriente de unos 100 hercios de frecuencia fija. Está sobre una resistencia óhmica pura y está trabajando en corriente constante. Si yo ahora interrumpo el circuito, porque está trabajando en corriente constante, en CC, es decir, lo quito del paciente, automáticamente empiezan a ocurrir cosas extrañas y aparece una alarma en el estimulador. Tengo que volver otra vez a restablecer el circuito para que todo se vuelva a normalizar. Entonces, al interrumpir el circuito, aparece una alarma. He bajado la intensidad. ¿A qué se debe que salte la alarma? Pues se debe a que al aparato se le está exigiendo que aplique una determinada intensidad. Si no la puede aplicar porque la resistencia tiende a infinito, es decir, porque lo aplicamos sobre el aire,
el aparato se queja. No le podemos obligar a que cumpla ese objetivo. Entonces el aparato dice, alarma, algo no puede funcionar aquí. Y aparecen toda esa serie de cuestiones extrañas eléctricas que veíamos ahí. Así pues, aquí queda explicado cómo funciona el fenómeno de trabajo en modo de CC o corriente constante. Más adelante veremos en qué consiste la forma de trabajo en VC o voltaje constante. Analicemos ahora las corrientes de tipo TENS. Pero antes vamos a hacer una modificación en el modo de trabajo del aparato, es decir, vamos a la zona donde se le puede cambiar de VC a CC, de voltaje constante a corriente constante, y lo vamos a dejar en voltaje constante. Después de esto vamos a entrar en el TENS, y entonces en el TENS, si nos damos cuenta, si es monofásico va a tener cambio de polaridad. Si es bifásico, hay dos tipos de bifásico aquí. En este caso, en esta máquina, tenemos un cambio de tiempo de pulso que suele ir desde menos de 100 microsegundos hasta un máximo de 400. La opción de poner burst o no poner burst. En caso de que aquí aparezca una frecuencia, se refiere a la frecuencia de los bursts, que luego veremos. Y luego las opciones de hacer barridos de frecuencia, hacer modulaciones de frecuencia o poner una frecuencia fija. En este caso vamos a elegir una frecuencia fija de 135 Hz y a ver qué sale en el osciloscopio. Elevando la intensidad del TENS en VC, que lo vamos a poner a unos 135 Hz, vemos que la onda de arriba es la onda de voltaje y la onda de abajo es la onda de intensidad. Está sobre una carga resistiva óhmica pura, es decir, solamente sobre una resistencia. Vamos a aplicarlo sobre una resistencia más un condensador, que eso imitaría al cuerpo humano, imitaría a un paciente real de carne y hueso. Automáticamente vemos que las ondas se han deformado. La de voltaje se convierte en una onda de tipo exponencial y la de intensidad es una onda cuadrada, pero que en la subida hace un pico, desciende. En la bajada hace una onda negativa pequeña, de tal manera que es una especie de onda asimétrica, pero como está trabajando en VC, ¿qué ocurriría si retiramos tanto el condensador como la resistencia? Esto es interesante. En el momento que hemos desconectado al paciente, no hay nada, es decir, está trabajando el aparato al aire, la onda de voltaje sigue existiendo. Vamos a reducir un poquito la intensidad. La onda de voltaje sigue existiendo, pero fijémonos que sube y hace una oscilación en el momento de subida, se mantiene esa oscilación en la meseta, desciende y hay una oscilación, incluso en la onda de cero continuamente hay una oscilación. Pero ¿por qué no aparece la onda de intensidad? Pues lógicamente, como no hay paso de energía, pues no se va a detectar la onda de intensidad. Luego, la onda de intensidad, cuando el aparato trabaja al aire, nunca se puede captar. Esto es lo que ocurre cuando se trabaja en voltaje constante. Las ondas de intensidad desaparecen y la onda de voltaje hace estas cosas, se deforma de esta manera, lo que se llaman ondas de amortiguación, tanto arriba como abajo. ¿Qué ocurriría si volvemos a poner una carga resistiva? Automáticamente vemos que vuelven a reaparecer las dos ondas cuadradas porque los TENS están formadas por ondas cuadradas y en este caso es una onda cuadrada de 400 microsegundos con una frecuencia de 135 Hz. Si queremos ver el periodo es cuestión de cambiar el valor por división horizontal y ya vemos aquí que podemos estudiar cuánto dura el reposo y cuánto dura cada pulso para hallar la frecuencia. En caso de que lo hubiéramos puesto en corriente constante, en el momento en que hubiéramos quitado al paciente, hubiéramos abierto el circuito, en ese momento hubiera empezado a funcionar la alarma y el aparato llega a un momento que si pasan unos segundos dando la alarma, el aparato se bloquea. Automáticamente para la sesión y se bloquea.
Veamos ahora los barridos de frecuencia en el TENS. Si ahora ponemos atención, nos vamos a fijar en la separación entre pulso y pulso, de tal manera que lentamente se observa cómo se van separando los pulsos uno de otro. Estamos utilizando unos barridos de frecuencia que oscilan entre 70 Hz y 150 Hz. La anchura de pulso sigue siendo la misma, estamos utilizando anchura de pulso de 400 microsegundos. Y como vemos, cuanto más se juntan los pulsos, cuanto más corto es el reposo, mayor es la frecuencia. Así es como se observa los cambios en la frecuencia. Hemos estabilizado las ondas en el canal 1 con el RUI, que es muy importante en este caso, porque si empiezan a oscilar, se va a producir sobre nuestra mente una confusión sobre el comportamiento de las ondas. Los bursts o pequeñas ráfagas en el TENS. Ahora vamos a observar pulsos de 400 microsegundos con una frecuencia de 100 Hz y con bursts de 2 Hz. Pero claro, en este momento vemos únicamente un pulso, lo cual significa que tenemos que cambiar el valor por división horizontal y vamos a aumentarlo bastante. A ver qué ocurre aquí. Ajá, aquí ya salen unas ráfagas. A ver si este disparo lo controlamos un poquito mejor. A ver si ahí funciona mejor. Bueno, entonces vemos que hay unas ráfagas que tienen 3 y 3,6 pulsos y hay una separación entre ráfaga y ráfaga pues cerca de 500 milisegundos. ¿Por qué? Porque hay 2 hercios. Vamos a poner 500. Cada 500 milisegundos se va a producir una pequeña ráfaga de pulsos. Dentro de la ráfaga vamos a tener 100 hercios, pero entre ráfaga y ráfaga tenemos 2 hercios, en este caso 2 hercios, que lo podemos modificar. Si venimos aquí y lo modificamos y lo aumentamos, al aumentarlo como máximo hasta 10, vemos que tenemos más juntas las modulaciones. Pero si volvemos a bajar la frecuencia de los bursts, llega un momento que desaparecen las modulaciones. Vamos a tener los 100 hercios, que se ven 100 hercios porque tenemos un tiempo por división horizontal que no es propio para ver los 100 hercios. Pero sí para ver 1 hercio o 2 hercios, entre 1 y 10 hercios de frecuencia de burst. Entonces es muy importante entender qué es esto de los bursts, porque hay muchos estudiantes de fisioterapia que les cuesta un poquito entender este fenómeno. Entonces, entre cada rafaguita, entre cada burst, entre cada explosión, formada por 6 pulsos, de tal manera que esos pulsos tienen una frecuencia de 100 hercios dentro de la ráfaga, pero entre ráfaga y ráfaga ahora mismo tenemos 2 hercios. Estos son los bursts. Ondas bifásicas en el TENS. Volvemos a una aplicación de pulsos monofásicos, pero claro, como teníamos un tiempo por división horizontal muy ancho, volvemos a los 2 milisegundos. Entonces, con 2 milisegundos, incluso si lo ponemos con 1 milisegundo, lo vemos mejor. En este caso tenemos pulsos monofásicos, pero la prueba consiste en ver cómo son los bifásicos. Como los bifásicos van a tener una onda hacia abajo, lo que vamos a hacer es elevar este punto tal que aquí y elevar el canal B también, por ejemplo, aquí a este punto. Y ahora vamos a poner una bifásica. Requiere bajar la intensidad y modificar. Elevamos la intensidad
Pero claro, para ver los 100 hercios ponemos el valor por división horizontal, por ejemplo, en 5 milisegundos. Y entonces en este momento vemos los pulsos positivos y negativos, que esta variante de bifásica es lo que vamos a denominar bifásica desfasada, porque hay un pulso, un reposo, pulso negativo, reposo, pulso positivo, reposo. Tenemos la otra opción, que es la bifásica consecutiva. Y ahora vemos los pulsos seguidos uno del otro. Pero en este aparato concretamente, en otros no, si nos damos cuenta, si analizamos con cierto detalle, vamos a volver a poner 1 milisegundo por división horizontal. Si nos damos cuenta, el pulso positivo y el negativo está cambiando continuamente, es decir, unas veces va primero el positivo y después el negativo, y otras veces primero va el negativo y luego positivo. Y eso es una característica de este aparato, de este equipo. En otros no se da esta circunstancia. Depende de la variante de cada fabricante. ¿Cómo se verán estos pulsos si en lugar de tener una resistencia óhmica pura aplicamos un condensador para imitar al cuerpo humano? Aquí ahora las ondas inferiores, que son las de intensidad, se mantienen prácticamente iguales. Sin embargo, la onda de voltaje, en este caso, ha cambiado, se ha convertido en un pico de subida exponencial, bajada exponencial, y en una onda negativa que es asimétrica con respecto a la de arriba. Vamos a ver qué ocurre en las bifásicas desfasadas. En las bifásicas desfasadas, volvemos a ponerlos para ver las negativas, los 5 milisegundos por división horizontal, y vemos que es como antes. La inferior se mantiene prácticamente cuadrada y la superior se convierte en unos picos de subida y bajada de tipo exponencial. Es frecuente ver esta onda. Por eso, cuando se analizan las ondas, se debe considerar la situación de la carga, es decir, si se están aplicando sobre el organismo, si se están aplicando sobre una resistencia óhmica pura o incluso simplemente sobre un condensador. ¿Qué ocurriría si lo aplicamos a un condensador? Vamos a quitar la resistencia. Pues aparece aquí en la superior, en la inferior se mantiene prácticamente igual, porque está trabajando en intensidad constante. Vamos a estabilizar esto un poco con el Rui, pero qué curioso que ha aparecido aquí. Claro, lo que está ocurriendo es que se está cargando y descargando un condensador. Entonces aparecen unos pulsos muy largos, se deforman totalmente los pulsos. Esto sería lo que imita al cuerpo humano, porque hay una impedancia formada por un condensador y una resistencia que yo ya he experimentado y que son prácticamente muy parecidas al comportamiento humano. Pulsos de Lenz o trenes de alto voltaje. Se lleva al estimulador a un punto donde pone HVS, que significa secuencias de alto voltaje o trenes de alto voltaje, donde vemos que si las ondas son monofásicas pueden tener o no, y se le puede invertir la polaridad. Podemos tener bifásicas o monofásicas. Es muy importante acompañar de sonido. Tenemos un tiempo de pulso, una zona donde las cadencias se regulan en segundos, ciertos segundos, por ejemplo, en este caso 4 segundos de descanso y 4 segundos de trabajo. Podemos salir de ese submenú y lo podemos regular también la subida y bajada de los pulsos, pero lo más importante es esta parte. Poner a trabajar dos canales a la vez, porque con dos canales a la vez tenemos ahí las opciones de una anchura de pulso, una frecuencia, monofásicas o bifásicas, y sobre todo en el canal 2
podemos hacer que trabajen los canales de forma simultánea o alternada o regulada con el pulsador de aplicación intencionada. Tenemos distintas combinaciones para ver cómo deben de trabajar los trenes y dos canales simultáneamente. Es lo importante de los ENS. Como a la hora de aplicar los ENS o estimuladores neuromusculares, lo que se busca es trabajo muscular en forma de ráfagas o de trenes. Entonces lo más importante es ver esos trenes, y para ver esos trenes hemos tenido que poner el tiempo por división horizontal al máximo, en este caso a 1 segundo por división horizontal. Si ponemos menos, 500, también los vamos a ver. Y aparece un problema aquí. Este problema obedece mucho al comportamiento de los análisis de tipo digital. Ese es uno de los pequeños fallos, pero también se puede arreglar. Es decir, al muestreo de líneas, si ese muestreo de líneas le aumentamos, le damos mucha densidad, por ejemplo, subimos mucho este valor de aquí, vemos que ahora el tren se va a dibujar mejor, sobre todo en la parte más alta. Antes había aquí unos altibajos y este tren ahora se dibuja mejor que antes. Si quisiéramos ver cómo es el tiempo de pulso, pues lógicamente tenemos que ir disminuyendo. No pilla el rubí. Vamos a poner el rubí en el canal B. En el canal B. Y lo vamos a poner por aquí. Entonces, cada 4 segundos vemos que esta corriente está formada por pulsos de alto voltaje, es decir, los dos pulsos triangulares. Podemos hacer las ondas monofásicas o bifásicas. Se están aplicando 80 hercios dentro del tren con ese tipo de pulsos y lo he cambiado a bifásico. Claro, aquí solamente vemos el pulso monofásico y además vemos como el pulso de voltaje está deformado. ¿Por qué? Porque está aplicado sobre una impedancia. Si le quitamos el condensador, se queda únicamente la resistencia y ahora salen los pulsos positivos perfectamente formados, los pulsos triangulares. Volvemos a la impedancia. Pero para ver si son monofásicas o bifásicas, pues tenemos que venir aquí, vamos a ver, vamos a poner 5 milisegundos. Ahora, ya las tenemos aquí. Vemos que no hay dos pulsos positivos, dos pulsos negativos, porque son desfasadas. En este caso, este aparato les aplica monofásicas desfasadas. Otros equipos, en lugar de aplicar dos pulsos consecutivos, aplican pulsos cuadrangulares. Tienden a ser pulsos cuadrangulares cuando se aplican sobre resistencia óhmica pura, pero si se aplican sobre una impedancia formada por resistencia y por condensador, los de voltaje, si trabajan en intensidad constante, los de voltaje se deforman. Esto es normal. Cuando se trabaja en voltaje constante, es habitual que se deformen los de intensidad.